En 1990, Octavio Paz lo dijo al recibir el Premio Nobel de Literatura. Hemos herido, tal vez de manera irreparable, al medio natural. Nuestro frenesí por producir ha deteriorado al medio ambiente. La contaminación infesta el aire, a los ríos y a los bosques. Ese mismo año también, un grupo de personas comprometidas con la conservación fundó Naturalia, una asociación civil para la conservación de especies silvestres con el fin de desarrollar proyectos para la protección y conservación de ecosistemas y especies silvestres en México. Nos acompaña su actual director, Óscar Moctezuma, para tomarle el pulso a la naturaleza, señalada por Octavio Paz. Gracias por estar aquí. Encantado, Javier, muchas Pues gracias. ya son 35 años de que empezaron este proyecto que era pues como muy utópico entonces, ¿no? Pues sí, la verdad es que no me creo que hayan pasado 35 años. Hay cosas que hemos logrado en 35 años, pero en general, digamos que la causa que tratamos de atender sigue siendo una crisis ¿Ok? y es importante pues estar conscientes para atenderla, ¿no? ¿Cómo surgió la idea o qué fue lo que disparó, digamos, la conciencia en este grupo de, pues, de investigadores, de gente que le interesa el medio ambiente? Bueno, la causa que nosotros atendemos, digamos que la amenaza que enfrentamos es la extinción, la pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad significa que los ecosistemas se destruyen, las especies se extinguen irremediablemente y con ellas pues un bagaje de información genética que es útil para los procesos naturales y Mm. también para la humanidad. Y esto es algo que poco a poco se ha ido entendiendo, no es, digamos, un problema menor. De hecho, se considera que son dos grandes amenazas ambientales las que enfrenta la humanidad hoy en día. Uno es el consabido cambio climático, que creo que la mayoría de la gente ya entiende un poco más. Ya padecemos el tema del clima, ha habido mucha atención gubernamental, ha habido acuerdos, recursos, etcétera, porque ciertamente hemos cambiado el clima, estamos aumentando la temperatura de la atmósfera y eso pues puede traer consecuencias catastróficas para la vida en el planeta. Pero esta otra crisis, que es la crisis de la biodiversidad, realmente tiene digamos, la desventaja de que es silenciosa, Así es es. poco entendida y se está acumulando, digamos, el riesgo de que, pues, procesos naturales que son indispensables para la vida, como la captura de carbono, la lluvia, los procesos de lluvia, la generación de suelo fértil, todos estos procesos naturales que han existido en la Tierra y que dependen en buena medida de la existencia de especies y ecosistemas, pues puedan colapsar. Estamos en riesgo de que colapsen porque este nivel de destrucción de la biodiversidad es muy grande, pero como digo, es silencioso. Cuando una especie se extingue, en ese preciso momento no pasa nada, Ni nos damos cuenta. ni nos damos cuenta. De repente nos No, ponemos no a la pensar volvemos a ver. que no habíamos visto libélulas hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, y la mayoría De de las repente ya personas ni siquiera se enteran, ¿no? así Si es. acaso los especialistas, los que estamos metidos un poco en el tema. Pero, realmente analizando, digamos, la información que tenemos hoy en día, que incluso, Ujú. pues, es mucho más amplia que la que existía hace 35 años, podemos entender mejor la gravedad de esta crisis. Para dar un ejemplo, bueno, se sabe que porque la extinción ha sido un fenómeno natural en el pasado de la Tierra, ¿no? O sea, las especies se extinguen de manera natural, a veces por eventos catastróficos, Así es. por circunstancias naturales donde nada tiene que ver, pero incluso esas extinciones son un motor para la evolución. Cuando una especie se extingue, evoluciona otra que, digamos, la sustituye. El papel que la especie extinta tenía en los procesos naturales, pues los llega a ejercer una nueva especie que evolucionó con esa intención. Pero este proceso de evolución, pues es, digamos, no es rápido, ¿no? Toma miles de años. Ujú. Y hoy en día lo que estamos viendo es una extinción o procesos de extinción provocada por las actividades humanas.
y la diferencia es que es mucho más acelerada, es un ritmo antinatural. Ujú. Y ahí Eh, tenemos que ver la humanidad. Eso Está comprobado. definitivamente está comprobado, o sea, ya sea por persecución directa de algunas especies, por uso excesivo, por destrucción de su hábitat. Esta es la razón o la causa principal de que las especies se estén extinguiendo. Y hoy en día tenemos cálculos que nos señalan que alrededor de 30,000 especies se extinguen cada año. Esto es un ritmo de 3 especies cada hora. Y a ese ritmo es imposible que la naturaleza compense la extinción de una especie con la evolución de nuevas especies. Así es. Para que se den una idea, digo, la famosa extinción de los dinosaurios que en términos paleontológicos se dio muy rápido por este meteorito que chocó contra la Tierra y cambió las condiciones atmosféricas de una manera muy rápida. Pero la extinción de los dinosaurios se dio a un ritmo de una especie cada 1000 años. Fíjate. A ese ritmo se extinguieron los Está- dinosaurios Ajá. y gracias a eso, pues evolucionaron nuevas especies, los mamíferos básicamente. Por eso estamos aquí. Les dimos tiempo a las otras especies a evolucionar. Exactamente. Desaparecieron los dinosaurios, evolucionaron los mamíferos hasta llegar al día de hoy donde somos un mamífero más. Y es el peor depredador. Yo creo que una plaga quizá. Y estamos entonces, pues, impidiendo que la naturaleza compense estas extinciones por el ritmo tan acelerado. Y lo que estamos haciendo es quitar piezas esenciales para la maquinaria de la vida. Ujú. O sea, todos estos procesos de los que yo hablaba dependen de que existan, o sea, todas las especies tienen una función en los procesos naturales. Que no lo sepamos o que no lo detectemos es otra cosa, Ujú. pero pues puede ser tan grave como poner en peligro la existencia humana. Pongo un ejemplo clarísimo. El 75% de los cultivos de México, 75. 75% son polinizados por murciélagos, insectos, aves, incluso algunos roedores. Así es. Esa función o ese servicio ambiental, como se le llama, es vital para nosotros, ¿no? Sin ese servicio, pues nos quedamos sin comida. Y estados como Sinaloa o Michoacán, ¿cómo producirían la cantidad de cosas que producen? Exactamente. Entonces, perder, digamos, vamos a suponer que muchas de estas especies que hoy nos dan este servicio se extinguen, pues nos estamos poniendo nosotros mismos en peligro, ¿no? Yo creo que ya somos una especie en peligro de extinción, no muy consciente de eso, porque estamos alterando esa cadena que nos mantiene vivos. Fíjate, Oscar, pues sí, efectivamente las condiciones de entonces, de hace 35 años y las de ahora pues, son muy distintas. Así Los es. procesos se han acelerado mucho. Hemos visto en estos 3 décadas cómo perdemos especies y nos damos cuenta cuando ya, ahora sí que ya no existen, tan tan, se acabó y vemos la función que tenían en todo este pues, entramado natural que no está inactivo, está moviéndose constantemente. Pero a pesar de eso, de que ya tenemos más información, más evidencia, yo recuerdo haber leído en un periódico nacional mexicano, cuyo nombre no diré porque no quiero hacerme de enemigos, que en primera plana decía, avalado y dictado por el director de ese diario, decía, el calentamiento global son patrañas. Okay. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y le dije que se me hacía muy irresponsable y me dijo, no, es que no está comprobado que al 100% el calentamiento global sea un problema global que nos afecta a todos. Entonces, como que me quiso desarmar de esa manera y yo se me ocurrió una locura. Le dije, si tú tuvieras la certeza, el 15% de datos duros que te dijeran que si te subes al próximo avión que vas a utilizar, se cae, ¿te subirías? Y me dijo, no estoy pendejo para nada. Claro. Y le digo, tú con el 15% no te quieres arriesgar y me estás diciendo que no está comprobado al 100% que es un peligro el calentamiento global. Se me hace muy responsable. Totalmente. Se lo dije, pero eso fue en el 2016, yo creo. Pero ahora hay personajes que tienen gran influencia, como Donald Trump, Sí, que dicen que también el calentamiento global es una invención woke. así es. ¿Qué se puede hacer o cómo debemos hacerle? Porque tenemos que lidiar con eso. Desgraciadamente, bueno, el principal enemigo a vencer es la ignorancia.
en todos los niveles, pero también está el tema, tú lo mencionas, de la ambición, ¿no? De esta ambición desmedida que todo lo traduce en, no sé, dinero, recursos, Una producción loca. producción interminable, enriquecimiento, etcétera. Todo esto son, pues digamos, los motores de estos problemas ambientales, y existe muchísima información y muchísima evidencia científica comprobada de que estamos hablando de hechos, de que estamos, Ujú. digo, No es una hipótesis, son no es una datos que ya hipótesis, están ¿no? O ocurriendo. sea, son cosas que afortunadamente se han podido investigar a profundidad, y entonces tenemos muchísimos elementos como para, o deberíamos de sentarnos a reflexionar y decir, esto es importante, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pongo otro caso que creo que es muy ilustrativo. La gente tiende a juzgar a las especies por su aspecto. Bueno, los murciélagos. Los Y murciélagos son polinizadores, ¿no estás son diciendo? polinizadores. Mira, la mayoría de los murciélagos son insectívoros. En México tenemos más de 100 especies de murciélagos de diferentes hábitos alimenticios, pero la mayoría son insectívoros. Los murciélagos insectívoros suelen reunirse en grandes grupos Ujú. y digamos, hay colonias de más de 1 millón de individuos, Wow. varias Ajá. a lo largo del país. Hay una colonia de 6 millones, otra de 10, y hay varias de más de 1 millón de ejemplares. Se ha estimado que cada noche una colonia de 1 millón de murciélagos insectívoros se come el equivalente a 3 toneladas de insectos. De esos que se comen a nuestras hortalizas y todo eso. Exactamente. O sea, ¿tú te imaginas 3 toneladas de insectos? Yo creo que es este salón lleno de insectos. Ujú. Y eso comen cada noche. ¿Qué pasaría Si no lo si no hubiera murciélagos y estas grandes colonias acabando con los insectos o controlándolos, digamos? Ujú. Ya no tendríamos comida. Además de esos insectos, estarían invadiendo todo, Mm. transmitiéndonos enfermedades, haciendo imposible nuestra vida. Entonces, estamos hablando de un tipo de animal, los murciélagos, ¿no? Y entonces, ahí nos queda clarísimo, y esto está documentado, y está súper estudiado. O sea, tenemos miles de ejemplos de que, pues, el aspecto no es lo que nos debería de mover a proteger o no a una especie, Digamos que su sino aspecto los hace muy funcionales para esas tareas. exactamente, ¿no? O sea, Que además dices que polinizan. otros polinizan, otros dispersan semillas y con eso permiten la regeneración de los bosques, Deberíamos etcétera. ponerles un pequeño altar a los La murciélagos. verdad es que hay muchas especies que son clave y que su función, o sea, está estigmatizada, está deformada porque por su aspecto, por las leyendas, por los mitos. Ujú. Yo creo que los murciélagos y quizá los lobos son las especies que más estigmatizadas están en el planeta. Pues Inglaterra tuvo una política para extinguir todos los lobos en Inglaterra. Bueno, en México pasa lo mismo, y déjame decirte que esa fue la razón por la que surgió Naturalia, porque el lobo mexicano es, digamos, una raza del lobo gris, del mismo que habita en Siberia, en Canadá, en Europa, y es la raza más pequeña de Norteamérica, y estaba adaptada, digamos, a nuestro territorio. Pero cuando llegan los españoles con ganado que no existía en México, en América, y los lobos en España, pues también fueron perseguidos o siguen siendo perseguidos. Empezamos a alterar el ecosistema natural en nuestro territorio. Empiezan el ganado a competir con con las especies nativas. Empezamos a cazarlas y a destruir su hábitat. La consecuencia inevitable era que pues, iba a haber algunos ataques de lobos a becerros, ovejas, etcétera. Primero porque invade su zona donde estaban ellos. Y Exactamente. después no hay comida tampoco. Y si a eso le agregas que, bueno, pues los hombres lobo, todos estos mitos, esta carga, digamos, ancestral que tiene esta especie, desató una guerra en contra de los lobos. Y a los lobos se les persiguió de todas las maneras. Había trampas, había armas de fuego, venenos, etcétera. Los lobos son bastante resistentes y adaptables y lograron sobrevivir hasta mediados del siglo pasado, en los años 50, que se sintetizó un nuevo veneno que era el 1080, se le conocía como 1080,
que era el número de cambios que hubo a la fórmula original, Ujú. para hacerla indetectable. No tenía aroma, no tenía color, no tenía sabor y era sumamente letal. Entonces, con ese veneno, el gobierno de México, junto con el de Estados Unidos, organizaron una campaña de exterminio de los lobos. Qué horror. Y entonces mataban una vaca, un burro, destazaban al animal y la carne envenenada la soltaban en los cerros. Y los lobos llegaban y pues nunca detectaban el veneno y a las 2, 3 horas morían de una manera espantosa, ¿no? O sea, no era una muerte rápida y tranquila, era una forma muy cruel. Pero fue muy efectivo para prácticamente acabar a los lobos. O sea, en los años 70 se hizo una estimación y se dijo, en México no quedan más de 50 lobos. Los Y 70. además, digo, hay 2 acá en un cerro en Durango, hay 3 en Zacatecas, hay 3 en Sonora. O sea, ni siquiera era que estuviera un grupo, ¿no? Estaban irremediablemente condenados a la extinción. Y afortunadamente, un grupo de conservación en Estados Unidos presionó a su gobierno Ujú. para que incluyeran al lobo mexicano como una especie en peligro en lo que ellos tienen, le llaman el Acta de Especies en Peligro, que es como una ley, Ujú. que una vez que incluyes una especie ahí, el gobierno, en este caso norteamericano, está obligado a hacer un proyecto de recuperación de esa especie. Y los americanos no podían recuperar al lobo mexicano porque allá ya se había extinguido. Solamente quedaban esos 50 lobos dispersos en las montañas de Que México. además no conocían de fronteras ni nada. No, Sube. exacto. Claro. Sí, podían pasar a Arizona, Nuevo México, etcétera. Entonces, gracias a esa situación, el gobierno de Estados Unidos obtuvo permiso del gobierno de México para capturar algunos de esos últimos lobos que había en México y llevárselos al cautiverio, tratar de iniciar un programa de reproducción. A partir de ese programa, empezaron a repoblar las sierras y los bosques del sur de Estados Unidos con lobos mexicanos. Ujú. En México terminó por desaparecer el lobo Qué, mexicano, qué ¿no? locura me estás diciendo. Una locura, pero fíjate que justo lo que decías, algunos que teníamos como nivel de conciencia, información, Ujú. dijimos, este es un caso rarísimo, único, en el que una especie que prácticamente está extinta, quizá podríamos regresarla de la extinción. De hecho, se clasificaba como especie virtualmente extinta porque en el campo ya no había, aunque quedaban 3 o 4 en cautiverio, ¿no? Ujú. A partir de esta situación fue que nosotros, un grupo de biólogos, investigadores, conservacionistas, empezamos a organizarnos para, a su vez, tratar de presionar al gobierno de México de que también iniciara un proyecto aquí en México, ¿no? Empezábamos a reproducir lobos, Y a pedirles lobos ahora a a pedirle Estados a Unidos. Estados Unidos que nos regresara Increíble. algunos de los lobos que se había llevado, para que también nosotros pudiéramos regresar al lobo a que retomara su función en los bosques, Ajá. lejos de estigmatizaciones y de falsas creencias y demás. Y bueno, así nació Naturalia, ¿no? ¿Con cuántos ejemplares empezaron? Bueno, cuando empezó todo este programa, eran 6 lobos, 6 lobos. 6 lobos, y Importados de Estados Unidos. eran 3 Digamos. parejas, ¿no? Que Oye, llegaron, 2 estuvieron en Chapultepec, 2 en San Juan de Aragón y 2 más en el zoológico de Hermosillo. además en unas condiciones espantosas, supongo, en los zoológicos. Sí, los lobos de Hermosillo se murieron, de deshidratación, no los cuidaron bien. Que Los de Aragón también se murieron. Bueno, toda esta cosa se trataba de presionar al gobierno y a las instalaciones que había para que se hicieran bien las cosas, ¿no? claro. Finalmente hubo voluntad política, hubo atención, etcétera, coordinación, Ujú. y llegamos a desarrollar un programa. Y déjame compartirte, nos tomó 20 años estar trabajando con investigadores, etcétera, para que pudiéramos llegar al momento de liberar nuevamente a los lobos en México. Los americanos ya lo habían hecho en Arizona, en Nuevo México, pero se trataba de recuperar al lobo mexicano en la Aquí, tierra que le dio su nombre. claro.
Ese año fue el 2011. 2011. En 2011, por primera vez, logramos la liberación de 6 lobos en las montañas de Sonora, en su hábitat natural, en una zona con presas suficientes, etcétera. Lo que no había era como suficiente comprensión y aceptación pública, porque los ganaderos se oponían al regreso del lobo. El gobierno no logró articular correctamente como un proyecto para que eh, los temores de los ganaderos no, digamos, se vieran atendidos. Ujú. El resultado es que 6 meses después estaban todos muertos. Todos. Todos esos 6 lobos fueron envenenados. O les dispararon. Fueron envenenados dentro de un área natural protegida, siendo una especie protegida. ¿Qué es lo que estoy queriendo resaltar aquí? Que la protección es Entre comillas. entre comillas. Depende mucho de que uno la quiera llevar a cabo. Exactamente. O sea, al final no hubo nadie perseguido, castigado, etcétera, por haber matado a una especie protegida, por un programa de gobierno. Y bueno, es triste porque en realidad eso te demuestra, digamos, el escenario adverso en el que se da la conservación y el trabajo que estamos llevando a cabo. Es brutal, ¿eh? Terrible. Pues, Terrible. ¿dudaron como grupo de continuar con la tarea o Créeme que fue un tenían todo para decir, no, pues ya vámonos aquí no se yo puede? realmente caí en depresión, ¿no? O sea, 20 años dedicados, una oportunidad que, pues, como decía yo, es muy raro, porque cuando una especie se extingue, no hay forma de que Ya no hay hagas nada para regresarla. Digo, ahí se están jugando a traer de regreso al mamut lanudo y otras especies, pero la realidad es que, pues no se puede, ¿no? Entonces, aquí teníamos una oportunidad muy rara, casi única, y hasta la fecha no la hemos aprovechado bien, ¿no? Hay lobos mexicanos vivos. Finalmente Naturalia decidió retirarse de este programa porque pues resultó muy frustrante, invertimos mucho dinero, muchas horas, muchos años, y el resultado pues no fue el que esperábamos. Pues qué historia de horror, Óscar Moctezuma. Después de 20 años de haber recuperado a 6 lobos, de haberlos, digamos, preparado, liberarlos, los matamos en México. No pasó nada, no castigaron a nadie. La impunidad, que es una plaga que también, pues ahora sí que alcanza todos los estratos y niveles en México, hizo lo suyo, ¿no? Así es. ¿Qué hicieron después? ¿Por qué no Bueno, claudicaron o por qué decidieron seguir? en realidad, digo, la historia del lobo mexicano pues es dramática y es extrema, por así decirlo. Pero hay muchos otros casos de especies y de ecosistemas que quizá no están en una situación tan apremiante o tan difícil Ujú. y que vale la pena trabajar por recuperarlos. Los grandes depredadores, a este grupo pertenece el lobo, el jaguar, el puma, los osos, es un grupo también muy incomprendido, que tienen además una función muy profunda. De hecho, por ejemplo, a los lobos en general, su papel en la naturaleza afecta toda la dinámica de un ecosistema de una manera positiva. Ujú. Y hay algunos investigadores que han llegado a comparar, digamos, el efecto de los lobos, de la presencia de los lobos, con el efecto de la luz, de la radiación solar en los ecosistemas. O sea, un efecto muy profundo, muy importante, ¿no? Para todos los procesos naturales. Entonces, en general, los grandes carnívoros tienen ese poder. Se les considera como especies clave para la salud de los ecosistemas, pero desgraciadamente, pues cargan con este estigma porque son animales que cazan y cazan grandes animales Claro. y además, digo, por su tamaño, su fiereza, su fuerza, etcétera, pues tienen la capacidad de incluso atacar a una persona y hacerle daño. En el pasado remoto de la historia, nosotros éramos presa de esos grandes carnívoros. Ujú. Y seguramente nuestra memoria ancestral, pues se quedó un poco esa percepción, ¿no? De que estos son animales peligrosos, dañinos, etcétera. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque finalmente yo pienso el lobo, digamos, una de sus consecuencias o sus desarrollos es o de sus descendientes es el perro que tenemos en la casa. Correcto. Vienen de ahí.
Correcto. Ellos nos ayudaron hace 35 millones a cruzar el estrecho de Bering, nos ayudaron a combatir otras fieras que querían comerse a los primeros pobladores de América, estuvieron con nosotros y a mí me ha conmovido ver, por ejemplo, en trabajos arqueológicos en donde recuperan algunas partes del suelo de las cavernas, en donde se ve la huella del lobo, que es inmensa, y un pie pequeño, que puede ser un hombre o puede ser un niño. Digamos que convivieron mucho tiempo juntos y después les dimos la espalda. Es irónico, o sea, el mejor amigo del hombre es un lobo domesticado. El perro es un lobo domesticado, la primera especie que el ser humano domesticó Así es. hace más de 30,000 años, y nosotros somos el peor enemigo Del- del lobo, ¿no? Entonces, y es ya domesticado también, hay que decir. y de muchos perros, sí, por supuesto. La verdad es que, toda esta parte, pues, yo lo decía, ¿no? La ignorancia, los estigmas que han hecho que no entendamos el papel de estos grandes carnívoros. Pero ya hay otros casos que no son tan apremiantes como el del lobo. Ahora estamos trabajando por conservar al que ahora es el, mamífero grande más, carnívoro más amenazado de México, que es el jaguar. Y que además, digo, tiene una carga cultural, Y muy digamos grande. positiva, o sea, Claro, forma parte de esa especie de lugar en el alto cielo prehispánico muy así importante, es. ¿no? Exacto. Entonces, el jaguar también está en peligro de extinción. Se considera que ha desaparecido de la mitad del territorio que tenía a principios del siglo pasado. Ujú. Su población es, un 20% de lo que tenía entonces. Y en general lo que tenemos pues, son poblaciones, pues en muchos casos aisladas, que están pues enfrentando cacería ilegal, destrucción de su hábitat, incluso comercio, hay comercio de pieles, de colmillos, de garras y hasta de cachorros para tenerlos como mascotas, ¿no? Entonces, el jaguar, bueno, está en peligro, todavía existe como especie silvestre y estamos tratando de ayudar a preservar a esta especie. ¿Y qué se puede hacer, digamos, porque es esfuerzo de muchas partes, ¿no? La sociedad civil, que son ustedes, pero también deben ser poblaciones e instituciones. Sí, es efectivamente un esfuerzo coordinado. Por un lado necesitamos, yo hablaba de estas dos amenazas grandes, que es el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. En general, digamos, la solución para ambas amenazas, ambos problemas es la misma. Se sabe que si lográramos preservar por lo menos el 30% de la superficie de los continentes en forma silvestre e interconectada, estaríamos dando la oportunidad, por un lado, de tener una captura de carbono adecuada para todas, Claro. digamos, compensar todas estas emisiones excesivas de nuestra industria, del transporte, etcétera. Y por otro lado, estaríamos permitiendo que todos estos procesos naturales continúen, que continúe la evolución, etcétera. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? O sea, vamos a lograr que el 30% de nuestro territorio esté protegido en forma silvestre. Casi no existen naciones que tengan ese porcentaje de tierras protegidas. En México es el 13%. 13%. Y, O sea que estamos en déficit estamos en real. déficit, pero además esos son los números, ¿no? O sea, la realidad es que también existen muchos de los llamados parques de papel. O sea, están decretados, hay un decreto, pero tú vas al terreno y hay invasiones, hay tala ilegal, hay cacería, bla, 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 contaminación. Entonces, Ok. ¿Qué casos son, no? son muchos, Son muchos. muchos. O sea, la verdad es que, digo, no he visto un análisis así que diga del 100% de las áreas protegidas, el 70% está deteriorado. No lo sé, pero sí son muchos. Entonces, lo que necesitamos es llegar a un 30, pero bien protegido. Y como dices, o sea, realmente necesitamos, o sea, es una labor multisectorial. O sea, necesitamos al gobierno, necesitamos a los poseedores de la tierra, ya sean propietarios privados, ejidos, comunidades. Necesitamos a la sociedad en general, a la academia, a los grupos como Naturalia, y juntos tenemos que vencer, por un lado, la ignorancia, tenemos que encontrar formas, digamos, de convivir con la naturaleza
y de utilizarla incluso, pero que no sea destruyéndola. Y tenemos que incorporar la ética de decir, oye, el jaguar, el lobo, todas estas especies que están en peligro existían aquí mucho antes de que llegaran los seres humanos, ¿no? O sea, Perfecto. y son tan mexicanos como nosotros, ¿no? O sea, Digamos que son especies originarias para hablar originales, ¿no? con los términos de hoy. ¿Por qué no van a tener un espacio en este territorio? Entonces, obviamente estamos hablando de un trabajo de muchos años. Naturalia tiene 35 años, pero nos faltan muchos más, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, por un lado Entrarle en la educación, digamos, a la educación básica. sí, necesitamos educar a todo el mundo para que entiendan, a nosotros nos cuestionan. Mucha gente no entiende, oye, ¿por qué me pides que te ayude a salvar al jaguar cuando hay tantos niños muriéndose de hambre? De lo que más. Sí. ¿No? O sea, forma parte de una, digamos, variedad de necesidades de la humanidad. Y yo necesito al jaguar en las selvas donde habita para que esos niños también tengan agua, tengan aire, etcétera, etcétera. No es nada más una cuestión de atención a esos sectores y a todo lo demás. Y entonces, por un lado, necesitamos educar a la gente. Esta educación se tiene que traducir en cambios de hábitos, o sea, que nuestro impacto personal o comunitario en el medio ambiente sea lo más bajo posible, evitar contaminar, derrochar, Pero estás diciendo que destruir. individualmente puedo ayudar o colaborar ese cambio. Por Yo supuesto, solito, por supuesto. O sea, dejando de hacer algunas eres cosas. un granito de arena, ¿no? En una Ok. playa, pero finalmente la playa se llena con muchos granitos de arena. Entonces, esa tarea es titánica y obviamente no se hace de la noche a la mañana. La estamos haciendo juntos muchos, ¿no? Ujú. Muchos. Por eso estoy aquí, ¿no? Y por eso publicamos una revista y por eso damos pláticas. Por eso existe Greta Thunberg con otros chavos muy jóvenes que están Exactamente, diciendo el exactamente. futuro que nos están heredando es fatal. Por eso estuvo Jane Goodall toda su vida recorriendo el planeta con Así su es. mensaje. En fin, realmente es una labor pues, que nunca se va a acabar. Y al mismo tiempo tenemos que presionar, porque, por ejemplo, nuestra labor, Ujú. nosotros creamos la primer reserva para protección del jaguar en México. ¿En dónde está? Está en Sonora. Cuando tú piensas en jaguares, Estás pensando en el piensas en sur, Chiapas, en Chiapas, Oaxaca, en la selva. Bueno, cierto. la población más norteña de jaguares que hay en el continente americano vive en el desierto de Sonora, ni siquiera en la selva, en el desierto. Jaguares. De manera natural, ¿eh? O sea, nadie se los llevó ahí. Ahí viven desde hace miles de años. En Sonora les dicen tigres a los jaguares. Entonces yo digo que esos son los verdaderos tigres del norte, ¿no? Exacto. Los jaguares de Sonora. Claro. Pero yo creo que hay más gente viviendo en la cuadra donde yo vivo que jaguares en todo el estado de Sonora. Wow. En todo el estado de Sonora quedan 250 jaguares. O sea, es una especie en el estado de Sonora en crítico riesgo de extinción. Entonces, pues creamos una reserva. La reserva tiene más de 26,000 hectáreas. ¿Cómo creamos esa reserva? Compramos la tierra. Literalmente. La compramos. Compramos ranchos ganaderos para sacar el ganado, para restaurar el ecosistema y que fuera un santuario para jaguares y todo lo que hay ahí y que funcione como debe de funcionar. Ahora, eso cuesta mucho dinero, ¿no? Total. ¿Sabes de dónde vienen los recursos para hacer eso que deberíamos de estar haciendo los mexicanos y el gobierno, etcétera? ¿De dónde viene? Viene de fuera. Ah, no es de aquí. No, de fundaciones internacionales, de personas en otros países que se preocupan más que los propios mexicanos Por el jaguar por mexicano. el jaguar mexicano y por la biodiversidad en peligro de México. Déjame decirte que México es uno de los 4 países, esto se considera a nivel mundial, más ricos en biodiversidad. Así es. 1 de cada 10 especies del planeta es mexicana. Y muchas especies mexicanas son exclusivamente mexicanas. Son las llamadas endémicas, Ujú. que solamente las encuentras acá. Bueno, eso es las buenas noticias. Las malas noticias es que somos el país número 1 en cantidad de especies en peligro de extinción. Wow. O sea, ¿qué refleja eso, no? Estamos matando a la gallina de los huevos de oro.
estamos descuidando un patrimonio natural que nos mantiene vivos y en buenas condiciones. Entonces, y lo más vergonzoso es que, pues, si no es porque nos ayudan fundaciones y personas internacionalmente, no lograríamos hacer esas Sí, cosas. pero qué vergüenza que empresarios mexicanos que tienen mucha plata no tengan la mínima conciencia para ver lo que tú estás diciendo. Y seguramente tienen datos al respecto, pero no les importa. Sí, mira, obviamente no puedo generalizar porque incluso sí hay empresarios mexicanos ayudándonos. A lo que voy es que es insuficiente, ¿no? Sí, total. Y no podemos dejar en manos ni siquiera del sector empresarial rico, ¿no? Es una labor conjunta de todos los sectores, de toda la población, y eso es algo que, bueno, tenemos que promover. Yo acabo de ir, por ejemplo, a un foro de empresarios que se llama Foro Mar de Cortés. En esta ocasión fue en Los Cabos, empresarios de esa región, ¿no? Noroeste del país. Y realmente, o sea, muy interesados muchos de ellos yo les hablé de estas cosas, ¿no? Y les dije: "Oigan, Nos vamos con ellos. nos vamos con ellos", ¿no? O sea, nosotros tenemos todo el corazón, toda la disposición, pero no es suficiente. Necesitamos su ayuda. Y hubo algunas, manos que se alzaron y personas interesadas. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban conscientes. Fíjate. O sea, no sabían de lo que estaba pasando. Ujú. Por eso yo reitero, la ignorancia es el peor enemigo a vencer. ¿Te enseñaron de estas cosas en la escuela? Jamás. No, pues hay Ni que matar. siquiera ahora que Si hay viene un lobo, mátalo. educación exacto, Claro, o te sea, invade. ni siquiera ahora que existe la materia de educación ambiental, es una embarrada, no es ni siquiera información suficiente para que los niños, los estudiantes tomen una conciencia adecuada de decir: "Ah, esto es importante, hay que atenderlo". La la el reto más grande que tenemos siempre es que no hay recursos que alcance. Y entonces todo el tiempo estamos viendo a ver qué hacemos para conseguir recursos, aplicando a fundaciones, haciendo eventos, tocando puertas. Y tú dices, los recursos caen a cuentagotas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente no está consciente, porque la gente no considera que eso sea importante, ¿no? Oye, entonces, algo que podría hacer, digamos, los gobiernos locales o el gobierno federal, y de manera importante sería incluir en los planes de estudio materias que visibilicen este problema entre los niños. Ya entre Por los supuesto. viejos estamos muy deformados en muchos casos, pero los niños tienen otra percepción del mundo. Ven que lo natural sí importa. Correcto. Yo he visto a muchos niños que se niegan a comer tacos de venado aunque los lleven sus papás. Dicen, no, pues, no, yo Correcto. eso no como. Sí, sí, yo creo que esa es la estrategia que nos va a dar posibilidades para el futuro. O sea, hacer que las nuevas generaciones cambien su óptica y sus hábitos, su actitud sea diferente a la que hemos tenido esta generación depredadora por muchos años, ¿no? Entonces, ese sería parte del reto, pero el problema es que, bueno, se están extinguiendo 3 especies cada hora en el planeta. O sea, no podemos esperar a que esos niños sean Crezcan porque adultos y ¿cuántos tengan la se van? capacidad de hacer algo, porque ya se nos fueron miles, cientos de miles de especies, ¿no? Entonces, ahorita hay que actuar al tiempo que vamos, cambiando un poco ese escenario, ¿no? Si hay personas interesadas en, digamos, sumarse al esfuerzo de Naturalia, ¿qué tienen que hacer o cómo pueden hacerlo? Bueno, existen, como digo, muchas posibilidades, desde lo individual, desde lo colectivo. Nosotros tenemos una página web y tenemos redes sociales donde la gente nos puede buscar. A alguien puede, por ejemplo, hacerse socio, ¿no? Tenemos membresía Ujú. y, pues, si tuviéramos una membresía muy grande, pues, tendríamos una capacidad mayor de hacer cosas. O alguien: "Oye, yo tengo una empresa, quiero que mi empresa sea realmente, ambientalmente responsable, me voy a vincular con proyectos de este tipo", porque al final, digo, todos, ya seamos personas o empresas o colectivos, tenemos una huella ambiental que deberíamos de estar compensando, ¿no? A ver, Entonces, dinos eso, ¿qué es la huella ambiental para que lo entendamos? la huella ambiental, o sea, nuestro consumo y nuestros hábitos generan, por un lado, emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, otros gases, consumen recursos naturales e incluso también contaminan.
¿no? O sea, consumen recursos naturales como el agua Como el agua. para generar electricidad, quizá. Exacto, sí. Entonces, eh, por ejemplo, mucha gente no sabe que la mayor eh, proporción o la mayor parte de la energía eléctrica de este país se produce quemando hidrocarburos. O sea, no es con las presas o no es con celdas solares, es quemando en termoeléctricas los gas, gases de efecto invernadero. Entonces, si yo desperdicio energía eléctrica, estoy contaminando indirectamente, Y ¿no? si pongo a preguntarle a ChatGPT cualquier tontería, eso significa que se está consumiendo más energía, que estoy contaminando más, Claro, para que claro. me conteste una pregunta tonta. En la medida en la que yo empiezo a tener conciencia de la huella ambiental personal, de mi familia, de mi empresa, etcétera, entonces, me va a quedar claro que yo tengo que compensar esa huella. ¿Cómo la voy a compensar? Por ejemplo, Naturalia tiene un programa de reforestaciones. Los árboles, la tecnología más adecuada para combatir el cambio climático sería llenar de árboles el planeta. Oye, pero ha habido muchos planes que yo me acuerde de reforestar grandes extensiones. ¿Qué pasa? Pues que no se hace bien, la verdad. Pues nomás ponen las semillas y crece bien, y si no, No tiene mucho chiste, pero hay que hacerlo bien. Tienes que seleccionar, número 1, la especie adecuada al lugar donde vas a reforestar. Número 2, tiene que ser en la época correcta, claro, que es la época de lluvias. que no es la época de mi programa político, ¿verdad? Que es el momento de la Exactamente. foto para mí. Y tiene que ser en la forma adecuada. Digo, yo me acuerdo de esos números, millones de árboles plantados por el ejército. ¿Y dónde están? Y vas y ni siquiera le quitaban la bolsa al arbolito. O sea, obviamente el porcentaje de supervivencia de esos millones era mínimo, ¿no? Así es. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Nosotros tenemos un programa de reforestaciones que es, por un lado se mueve con el apoyo de empresas y por otro lado con voluntarios. Entonces, tú te tomas 3 horas un fin de semana y te juntas con nosotros a ir a reforestar Es mi plantas. capital humano, así contribuyo. Ahí estoy compensando mi huella, ¿no? Ya planté 10 árboles y ya ayudé a que una cantidad de dióxido de carbono Y los planté supervisado por la gente que sabe, que nos dice exacto, cómo lo hacerlo. lo cuidamos, lo hacemos adecuadamente. Entonces, todos esos cambios son los que necesitamos promover en la sociedad para que no seamos nada más espectadores, para que seamos actores. También, por ejemplo, o sea, yo hablaba hace rato de los recursos, nunca alcanzan, pero la gente piensa que, pues, ¿no? O sea, quién sabe, pues tú te quieres dedicar a eso, a ver, pues, ¿de dónde sacas dinero? Y no vamos a ¿No? tener esto ni aquello, y van a Sí, estar muertos quién ¿no? sabe cuántos animales. Y Dices, luego ¿me nos toca o no dicen, me toca? No sé. oye, pues, ¿que tú no te dedicas a esto? Pues sí, pero tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. También tengo mis propias necesidades, Sí, tengo mi familia, o sea, cosas así que la gente no entiende. Y entonces necesito que la gente se haga socia y pague su membresía, que hagan donativos, que si hacemos un evento asistan, etcétera, ¿no? Digo, la verdad es que hacemos todo lo que se nos ocurre para yo que alumno de una escuela pública, secundaria o preparatoria, o no sé, si quisiera que ustedes nos dieran una plática, nos enseñaran algunas técnicas para sembrar árboles o conocer mejor sus programas, ¿los podemos buscar? sí, justo decía yo, tenemos esta página web, redes sociales, ¿la puedo decir? Sí, claro. Naturalia.org.mx y en redes sociales nos pueden buscar como Naturalia-AC. Y ahí, hay un montón de información y de opciones para que la gente participe. Ya sea que tú quieras ese tipo de apoyos, oye, una plática en mi escuela, oye, quiero sumarme como voluntario, oye, quiero, hacerme socio, mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que necesitamos es decisión, voluntad, interés. Pues ya para terminar, Oscar, ¿qué pasa con los lobos? Actualízanos. ¿Tenemos lobos? ¿Ya no tenemos lobos? Hay muy pocos lobos. Yo te decía que se hizo mal esta liberación. A mí en lo personal y a muchos de Naturalia nos resultó terriblemente frustrante y deprimente.
decidimos ya no participar en ese programa. El gobierno ha seguido liberando lobos con el mismo resultado. O sea, los O sea, liberan y los matan. liberan al matadero, pues. Y hay muy pocos lobos vivos todavía de esta raza de lobo mexicano. Em, no quiero decir o no quiero condenar al fracaso de ese proyecto, porque básicamente lo que necesitamos, pues, es, una mejor estrategia de implementarlo, y lo primero, pues, es voluntad política. En este momento hay voluntad política y tenemos que aprovecharla. No hay suficientes recursos, pero bueno, quizá haya forma de conseguirlos. Pero no, la verdad es que imagínate, invertimos 20 años que no tuvieron un resultado positivo. Estamos tratando de invertir los próximos 20 años en casos un poco menos complicados, como el jaguar, el perrito de las praderas, el castor, muchas otras especies que todavía tienen posibilidad de evitar la extinción si los atendemos. Pues muchísimas gracias, Óscar Moctezuma. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias a usted por haber estado aquí en esta conversación bastante ilustradora, iluminadora, porque las especies en peligro de extinción no son, digamos, material literario, sino son una realidad. Algunos autores hablan de una sexta extinción masiva y es una realidad que estamos viendo todos los días. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline.